Es para mí un gran honor pregonar la 33ª fiesta de la aceituna de Martos. Gracias por haber pensado en mí. Cuando me propusieron que fuera la pregonera, me sentí muy halagada, pero al instante sentí miedo. Yo no sé escribir. Y vino a mi mente la época de colegiala, cuando me pedían hacer una redacción. Para mí era casi un castigo, y ni que decir lo que sentía si me tocaba leerla. Yo disfrutaba con los números, con las ecuaciones y los problemas. Soy una persona eminentemente de ciencias. En ese instante fue pánico lo que me invadió y pedí que me dejaran un día para tomar la decisión. ¿Qué día pasé? En mi cabeza revoloteaban ideas contrapuestas. Quería y no quería. Dudaba de mi capacidad, me abrumaba la responsabilidad. La decisión última la estáis viendo, estoy aquí con todos vosotros. Y la tomé pensando, sí, reconozco que no sé escribir, pero quizás lo pueda suplir ayudándome a pregonar de mis sentimientos, de mis raíces, de mis propias vivencias, lo que ha supuesto y supone para mí Martos y su aceituna, el amor que siento por ellos. Llegar a la 33ª edición de una fiesta es importante, y más si lo que se celebra es nuestro bien más preciado, lo que tiene aquí sus raíces, lo que nadie se puede llevar por intereses económicos, lo que es verdaderamente nuestro y le debemos tanto, nuestra aceituna. Dedicarle una fiesta a nuestra aceituna es dedicarle una fiesta a nuestros olivos, a nuestros aceites y a su gente. Nuestro olivo, ese viejo y noble árbol cuyo origen se pierde en los tiempos. Ofrece vida, alimento, protección. Todos los años reverdece y se renueva. Es símbolo de longevidad, de fertilidad y de madurez. Elevado a rango de árbol sagrado, regalo de los dioses, digno de ser adorado y defendido. De madera de olivo se hacían los cetros de los reyes y con su aceite se ungían a reyes y a sacerdotes. Los griegos atribuyen el origen del olivo, a Palas Atenea, diosa de la paz y la sabiduría. Entre el caballo de Poseidón, bello, rápido, capaz de arrastrar carros pesados, de ganar combates, y el ramo de olivo de Atenea, capaz de iluminar noches, de suavizar las heridas, de ser un alimento precioso, rico en sabor y dador de energía. Zeus no dudó en escoger el olivo. Fue el verdadero regalo de la diosa al hombre. Palas Atenea nos recibe solemnemente al entrar en Martos para recordarnos a los marteños y visitantes que entramos en el pueblo donde su regalo es nuestra mayor riqueza, nuestro aceite. Abramos las puertas de nuestro pueblo a la fiesta. Columela, escritor agronómico romano, en su Tratado de Agricultura dice del olivo: de todos los árboles es el que ocasiona menos gastos, aun cuando ocupa el primer lugar, y multiplica los consejos para su cultivo. Cultivo que el olivarero marteño realiza con entusiasmo. En Martos se mima el olivo, pero se mima a nuestra manera, de la forma que nosotros entendemos por tradición que es la mejor, olvidando muchas veces el objetivo fundamental de nuestros olivos: fabricar aceite. Es tal el amor que el olivarero marteño tiene al olivo que lo ciega, lo deslumbra, lo encandila hasta tal punto que no le deja ver más allá. A veces no se da cuenta que el olivar es su empresa, su industria, y como tal tiene que ir adaptándola a los avances sociales, utilizar los medios que tiene a su alcance para que siga siendo verdad la frase de Columela: de todos los árboles es el que ocasiona menos gasto. El olivarero marteño está tan arraigado al olivo que se siente olivo. Le duele cada palo que le dan a su olivo al varear. Intenta esperar el momento en que la aceituna se suelte fácilmente para que no sufra. Quizás antepone el olivo a la aceituna. La aceituna,
cofre valioso donde nuestros olivos manantiales de aceite lo guardan. El olivarero se debe sentir oleicultor, más que olivarero, porque se dedica a la oleicultura, el arte de cultivar el olivo y mejorar la producción del aceite. Él es el primer eslabón de la cadena de obtención de los aceites. Es el responsable de la calidad de la aceituna que llega a la almazara. En él recae la primera responsabilidad para conseguir aceites de calidad. Mi vida, como la de muchos marteños, ha estado y está marcada por esos olivos, por esos aceites y por esa aceituna. He tenido la suerte de nacer en Martos, dentro de una familia aceitera. Digo aceitera y no olivarera, porque solo tenían un pedacito de olivar y su día a día transcurría entre aceites. Mi abuelo Pepe, maestro de obras, fue la primera persona que el leonés Marcelino Elosúa contrató al llegar a Martos en 1929. El fin era instalarse como fabricantes de aceite. Nació la marca Aceites Elosúa. Seguro que la recordáis e incluso que muchos de vosotros, de alguna manera, habéis estado también relacionada con ella. En el folleto editado por Aceite Elosúa en 1954 para conmemorar el 25 aniversario de su creación, escriben sobre Marcelino. Hombre de trabajo y vida activa, al trasladarse a su país después de 25 años de vida comercial en México y en los Estados Unidos, empezó, con la ayuda de Dios, a formar un nuevo negocio en España. Y aquí, en la foto inferior, lo vemos el año 1929, entre sus obreros, abriendo las cimentaciones del primer almacén que construyó en Martos. El texto evidencia que Marcelino Elosúa era una persona con una rica experiencia vital y vio, desde León, relucir la gran riqueza de Martos, su olivar con su aceituna y su aceite. Se instaló aquí, pero la central de aceite de Elosúa estaba en su tierra, León. En ese almacén, conocido como La Refinadora, nací yo, en la Avenida de la Paz, y allí transcurrieron mis 4 primeros años de vida. Vagos son los recuerdos que me vienen a mi mente de esa época. Recuerdo la casa, grande, preciosa, con su enorme patio y mucha gente entrando y saliendo. Una casa con mucha vida y mucha alegría, consecuencia de ser 8 hermanos y sobre todo de la gran hospitalidad de mi abuela Emilia. Persona repleta de valores humanos que nos los transmitía con sus acciones diarias. A lo largo de mi vida, raro es el día que no tengo una situación en la que piense. La abuelita Emilia diría, haría. Para ella, cualquier momento era bueno para recibir con una sonrisa en su cara a alguno de mis tíos con su pandilla de amigos y darles de comer. Decía, habiendo patatas y huevos, aquí nadie pasa hambre. Recuerdo el arroyo que había próximo a la casa, con su lonja, desde donde me gustaba mirar el color de las aguas que bajaban, unas veces blancas y otras negras. Todo un misterio para mí. Aunque escuchaba a mi abuelo decirle a mi abuela, por el arroyo está bajando Jamila. Recuerdo que alrededor había muy pocas casas y una era muy grande. Recuerdo el paso a nivel que Carmelita controlaba. Curioso, ¿verdad?, que a finales de la década de los 50 una mujer tuviese esa responsabilidad. También me viene un flash, como un fotograma de película, de estar subida en un mulo, burro, no sé, por mitad de un camino rodeado de olivos, con mis padres, abuelos, tíos y Bobby, nuestro perro, caminando alrededor. Era el Martos de principios de los 60. La aceituna la recogían las familias que recorrían andando los carriles hasta el olivar acompañados por sus bestias. Bestias con las que después transportaban la aceituna metida en saco hasta la almazara. Las almazaras vertían los alperchines a los arroyos y la casa grande que yo veía, magnífico edificio, era la harinera que estaba en el paseo de la estación. Vicente, mi padre, de Valdepeñas de Jaén, llegó aquí de niño con su familia. Cuando mi abuelo Valeriano, electricista, lo trasladaron a Martos.
De muy joven empezó a trabajar en la fábrica de jabones Bacusa, hasta su cierre. Empresa en cuyo sello consta, según documento del archivo del Ayuntamiento, Bacusa, Sociedad Anónima, Aceites, Jabones, sucursal de Marto, Jaén. Luego, amigos, la central tampoco estaba en Marto. Al quedar separado, a mitad de los años 50, comenzó a trabajar como operario temporero en la fábrica Covadonga, almazara que construyó aquí la familia Elosúa y que bautizó con el nombre de la patrona de Asturias. Lo podemos ver, al igual que a mi abuelo y a algunos de mis tíos, en la fotografía del personal de Elosúa en Marto de 1954. En el folleto de aceite de Elosúa también describen cómo se fabrica buen aceite. Cuando la entrada es superior a la capacidad de molturación diaria, algunos días llega a los 250.000 kilos, es almacenada en este patio, dotado de cañerías para desagüe de jamila y aceite, lográndose una perfecta conservación del fruto. La fábrica de Covadonga, en la década de los 40, molturaba unos 3 millones de kilos de aceituna, pasando a principios de los 50 a superar los 8 millones, sin ampliación del cuerpo de fábrica. El atrojado era práctica habitual de la época. En la construcción de las almazaras, hasta principios de la década de los 90, se destinaban grandes espacios en el patio para amontonar la aceituna en espera de ser procesada. A estos espacios se le denominaban trojes y la aceituna en ellos amontonada, llamada atrojada, se deterioraba, se pudría, sufría procesos de fermentación que le conferían a los aceites un olor y sabor característico denominado atrojado. Quizá entendamos mejor lo que le pasaba a la aceituna si pensamos en que fuesen naranjas amontonadas durante días, semanas, meses, en espera de sacarle su zumo. Estaba tan normalizado el hecho de atrojar la aceituna que incluso se pensaba que era mejor almazara la que tuviese un troje más grande. Se hacían grandes inversiones en puentes grúas para mover esa aceituna desde los trojes a las tolvas, aún se puede ver en algunas. Se intentaba rentabilizar las instalaciones, aumentando el número de días de molturación. Primaba la cantidad sobre la calidad. Y continúa describiendo el proceso. A medida que se va necesitando con escrupulosa limpieza, se lleva a las tolvas, desde donde pasa al interior de la fábrica, donde molederos, enormes rulos de 3.000 kilos de peso cada uno, vayan triturándola y reduciendo la masa. Y más tarde pone, y allí transcurrió mi vida entre los 4 y los 14 años, pero unida por un cordón umbilical a Marto. Rara era la semana que no llegaba un paquete de Marto. Mi familia aprovechaba los camiones de Elosúa que iban de Marto a León para enviarnos todas aquellas cosas que tanto echábamos de menos y que nos hacían sentir el calor del hogar marteño a tan gran distancia. Las aceitunas en agua, los chorizos y morcillas de la matanza, los membrillos, los bollos de higo, la haba, el vestido que me habían hecho y los regalos de Reyes, que como llegaban antes de fecha, me explicaban mis padres que por Marto ya habían pasado su majestad de los Reyes Magos. Los paquetes también contenían una carta. Mi abuela Emilia, que solo pudo ir un mes al colegio, se esforzaba por contarnos las cosas que estaban pasando por aquí. Siempre había un párrafo para mí. Aún conservamos una donde me pone: Rosamari, te mando 5 durillos para la hucha. Te doy muchos besitos y yo quiero que seas una niña aplicada y buena. En el barrio me conocían como la hija de la andaluza y son gratos los recuerdos que tengo de mi amigo y vecino. Pero nos pasábamos el año contando los días que nos faltaban para volver. Solo podíamos venir una vez al año, en verano, pero no faltamos ni uno. Marto era nuestro paraíso para pasar las vacaciones. Con qué ilusión recibía en León a mi tía Emi y a mi tío Amador cuando llegaban con sus 600 para traerme en primavera a Marto. El viaje era largo, todo el día, pero merecía la pena.
Cuando mis ojos comenzaban a ver a través de la ventanilla del 600 los olivos, símbolo de mi tierra añorada, mi pequeño cuerpo se llenaba de mariposas revoloteando. Deseaba tanto verlos, tenerlos cerca, que sus duendes me recibían y me envolvían con su embrujo. Pero ¿qué tienen los olivos que cautivan a quien los mira? El pintor holandés Van Gogh, en el siglo XIX, escribió: los olivos son característicos y lucho por atrapar esto. Son plateados, a veces más bien azules, más bien verdes, bronceados blanqueando en una tierra amarilla, rosa violácea o anaranjada, hasta el ocre. Pero muy difícil, muy difícil. Pero esto me va y me atrae, trabajar en oro y plata. Y un día, quizá haré de ello una impresión personal, como son los girasoles por los amarillos. Para nosotros, marteños, estar rodeados de olivos es lo más normal. Pero ¿disfrutamos de su paisaje? Todos los días nuestra vista los percibe, pero ¿la fijamos sobre ellos? El novelista alemán del siglo XIX, Bertolt Brecht, escribe: la novedad atrae la atención y aun el respeto, pero la costumbre lo hace desaparecer pronto. Apenas nos dignaríamos a mirar el arco iris si éste permaneciese por mucho tiempo en el horizonte. Paisanos, hagamos que esto no nos suceda. Disfrutemos día a día de nuestro mar de olivos, de esas maravillosas puestas de sol, de esas neblinas mañaneras. Valoremos y disfrutemos lo que la diosa Palas Atenea nos regaló. Al llegar a Martos, mis abuelos y mis tíos me recibían con los brazos abiertos y comenzaba mi otra forma de vivir, porque mi vida aquí, en Martos, era diferente. No había frontera entre la casa y la calle. La puerta siempre estaba abierta. Podía entrar y salir sin tener que pedir permiso. Recuerdo las meriendas que me preparaba mi abuela Emilia. Una concha con trocitos de jamón y otra con trocitos de pan empapados en aceite. Yo merendaba en la calle, en el pollo que había en la puerta de la casa bajo la parra, mientras ella cuidaba sus macetas y refrescaba la puerta echando agua de su cuba con la mano. La sombra de la parra también cobijaba a numerosas jóvenes sentadas en sus sillas daneas, cosiendo en vestidos multicolores de distintas texturas, piqué, seda, algodón, mientras en el tocadiscos sonaba Adamo, los pequeñiques, los bravos. Eran las aprendices de mi tía Emi, modista. Recuerdo con cariño, entre otras, a Mati, a Mamen con su risa contagiosa, a Chelo Herrador con sus bromas. Recuerdo a mi tía Emi con el metro alrededor del cuello, enseñando y revisando el trabajo de cada una de ellas. Me gustaba verla cortar los vestidos en la mesa grande del comedor. Sobre ella, la tela, las tijeras y trozos de papel donde ella dibujaba líneas y que luego ponía sobre la tela de la señora para cortarle el vestido que había elegido de los figurines. Recuerdo las gallinas picoteando entre los bidones oscuros que poblaban el patio, con nombres escritos en las tapas y donde me subía jugando con mis primos. Recuerdo la botería, una habitación que había al final del patio donde mi abuelo guardaba sus herramientas del campo, donde había mazorcas colgadas y dos enormes pilas de lavar separadas por un pilar. Allí yo jugaba a lavar mientras lo hacía mi tía Puri. Recuerdo que me tenían totalmente prohibido entrar al almacén. Me decían que hay trujales abiertos y te puedes caer. Recuerdo camiones cargando en alguno de los 3 muelles que rodeaban la refinadora. A finales de los años 60, según iba creciendo, iba descubriendo el espacio tan peculiar donde había nacido y en el que pasaba mis vacaciones. El almacén al que me tenían prohibido entrar era una nave con el suelo salpicado de redondas tapas de hierro que escondían cavidades forradas de azulejos vidriados donde se almacenaba el aceite. Eran los trujales. También había pequeños depósitos de hierro, mangueras y otras cosas muy raras para mí. Entendí por qué llamaban botería aquella habitación, aunque lo que contenían era herramientas y lavadero. Mi madre, sonriendo, me explicó que cuando ella era niña allí se arreglaban los pellejos, envases de cuero que servían para transportar el aceite, sustituido en aquellos momentos por los bidones. ¿Recordáis los bidones?
Esos recipientes de hierro cilíndricos con su arandela alrededor y su pequeña boca cerrada con tapadera hermética. Nuestros aceites vírgenes salían de Martos a granel, contenidos en bidones o en vagones cisternas, y lo hacían en el principal medio de transporte, el tren. A primeros de julio llegaba mi madre y a primeros de agosto mi padre, al que recibía con muchas ganas de verlo, pero sabiendo que ya solo me quedaban pocos días para volver a León. Así transcurría nuestra vida, nuestra residencia en León y los veranos en Martos. Recuerdo conversaciones en las que mi padre le contaba a mi madre el aceite que había refinado ese día. Aceite de oliva, aceite de algodón, aceite de girasol, aceite de pepita de uva. Recuerdo oírle quejarse de los problemas que le producía quitarle el color rojo al aceite de algodón. 3 veces lo he tenido que pasar por decoloración y no hay manera, comentaba. Descubrí en León, siendo una niña, que aceite se sacaba de más cosas, no solo de la aceituna, y que mi padre utilizaba el nombre propio para que mi madre supiera de cuál le hablaba. Un día, a finales de los 70, llegó mi padre de trabajar algo nervioso, alterado, y nos contó la gran noticia. El Osúa va a montar una refinería en Córdoba. Mis padres lo tenían claro, había que hacer lo que fuera para que nos trasladaran a Córdoba, a nuestra Andalucía, más cerquita de nuestros Martos. Otra vez, el aceite y las decisiones de Aceite El Osúa marcaban nuestra vida. En 1972 nos trasladamos a vivir a Córdoba. Nuestra vida dio un gran cambio. Ya vivíamos en Andalucía y podíamos venir a Martos con mucha más frecuencia. La Navidad, la Semana Santa y el verano, incluso algunos fines de semana. Al llegar a Córdoba, en quinto de bachiller, y gracias a mi profesora de química, descubrí que mi vocación era la química analítica y estudié ciencias químicas. En cuarto de carrera me pidieron que realizase un trabajo sobre análisis físico-químico de un alimento. Yo elegí los aceites. Fue la primera vez que me encontré de forma voluntaria y personal, ya casi profesional, con los aceites. El encuentro fue apasionante. Estaba empezando a entender y a enlazar todos aquellos términos y hechos que habían rodeado mi infancia y adolescencia. Terminaron atrapándome. El trabajo consistía en estudiar los distintos métodos de análisis de los aceites comestibles y su aplicación. La primera y mayor dificultad que me encontré fueron los nombres. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva corriente, aceite de oliva lampante, aceite de oliva refinado, aceite puro de oliva, aceite de orujo de oliva. ¡Dios mío, qué lío! Pero si yo, criada entre ellos y por lo que descubrí, cegada, pensaba que de la aceituna solo se obtenía aceite de oliva, el que yo había estado tomando toda la vida. La verdad es que nunca había ido a una tienda a comprar aceite. Nunca había tenido que elegir como un consumidor cualquiera. En Martos iba con mis tías y la cántara a la fábrica de Osúa, donde Manuel Espejo, con su andar característico, pesaba la cántara vacía, la llenaba del grifo del depósito y la volvía a pesar en esa báscula peculiar. Y en León y en Córdoba era mi padre el que lo traía de la fábrica de Osúa en garrafa. ¡Qué pena! ¡Qué poco sabíamos de nuestros aceites! Estábamos consumiendo 2 calidades diferentes sin ser conscientes. En Martos consumíamos aceite de oliva virgen y en León y Córdoba aceite de oliva. Me di cuenta que me faltaba una cultura general de aceite de oliva. Con esfuerzo llegué a entender las distintas calidades de aceite obtenidos de la aceituna, con nombres tan peculiares. Para nosotros, los marteños, aún en la actualidad, al decir aceite entendemos que decimos zumo de aceituna, como en épocas antepasadas. ¿Pero qué entiende la persona que no es de nuestra tierra? La palabra aceite, de origen árabe, azait, que significa zumo de aceituna, la reivindicamos como nuestra y reivindicamos que solo debería utilizarse para referirse a nuestros zumos de aceituna. Sin embargo, no hay cosa que esté más lejos de la realidad.
En la actualidad está completamente aceptado que se considera aceite a toda grasa de origen vegetal, animal o mineral que a temperatura ambiente es líquida. Amigos, la hemos perdido por mucho que nos duela. Aceite ha dejado de ser un nombre propio para convertirse en un nombre común. Paisanos, tenemos que esforzarnos en llamar a nuestros aceites por su nombre propio para diferenciarlos del resto de los aceites. Aceites de oliva vírgenes. Vírgenes. Curioso nombre en la era que estamos, consecuencia de ser un producto con tanta historia y tanta tradición. Cuenta la leyenda que también los griegos atribuyeron a Aristeo, hijo de Apolo y de la ninfa Cirena, el cultivo y uso del olivo. Aristeo solo confiaba el cultivo del olivar a las vírgenes y a los hombres puros. En el Éxodo, Yahvé enseña a Moisés a preparar el óleo para la unción sagrada. Dice: manda a tu hijo que te traigan el aceite más virgen de los árboles de la oliva. El término virgen, en ambos casos, exalta la pureza del zumo de aceituna y de ahí su origen, aunque en la actualidad al consumidor no le aporta ningún valor. ¿En base a qué va a relacionar el término virgen con zumo natural? Falta la cultura de los aceites de oliva. Como en cualquier zumo natural, su calidad depende del estado en que esté la fruta. Para conseguir el de máxima calidad, el virgen extra, tenemos que partir de aceituna sana, en su momento óptimo de maduración, recién recolectada, y obtenerlo y conservarlo sin estropearlo. Si la aceituna no está recién recolectada, o totalmente sana, o excesivamente madura, obtendremos un zumo con un olor y un sabor un poco más apagado. Sería la segunda calidad, el virgen, sin más apellido. Cuando nuestra aceituna se ve atacada por plagas o se cae al suelo por inclemencias meteorológicas, empezando a pudrirse, obtenemos el aceite de peor calidad, que huele y sabe mal, el aceite de oliva virgen lampante. Lampante, otro término poco habitual, nombre que procede del uso que antiguamente se le daba al aceite. Se utilizaba para las lámparas. A mediados del siglo XIX, el aceite era uno de los capítulos importantes en la exportación española. Hasta la década de 1870, los aceites exportados de baja calidad se destinaban a usos industriales. El acceso a Europa de aceites más baratos obligó a la producción española a la introducción de mejoras para situarse en los mercados de boca. Surgen las refinerías a principios del siglo XX. Entendí que mi padre, en la refinería, lo que hacía era limpiar los aceites, quitándole todo lo que no querían que tuviese: el sabor, el olor, el color, la acidez y todas aquellas cosas no deseables que contenían. Todavía conservo la carpeta de apuntes de maestro refinador de mi padre. También entendí por qué al almacén de Losúa, donde yo había nacido, le llamaban refinadora. Tomando la frase del folleto, dice: cuando el aceite, por estar en malas condiciones, la aceituna, sale algo turbio, se le pasa por los filtros para dejarlo transparente como el mejor. En la refinadora, al aceite, solo le quitaban por filtración las partículas que tenían en suspensión y algo de humedad. Era una pequeña limpieza del aceite, a diferencia de donde trabajaba mi padre en la refinería, que el proceso era más complejo. También fue aquí, en Martos, donde descubrí a mis 17 años lo que se siente cuando te enamoras por primera vez. Conocí a Paco y desde entonces caminamos juntos. Como yo no sabía escribir a máquina y él sí, me ayudó a mecanografiar mi trabajo sobre aceite. Yo le dictaba y él escribía. Este hecho hizo que él también comenzara a conocer el mundo de los aceites de oliva. En una conversación, mientras estábamos con el trabajo, y después de oír el proverbio chino, no busques trabajo, créatelo, nos ilusionamos con montar, cuando terminásemos las carreras, un laboratorio para dar servicios profesionales al sector de los aceites de oliva. Gracias a la relación de mis padres con Andrés Losúa, conseguí al terminar la carrera trabajar durante unos meses sin cobrar en el laboratorio de aceite de Losúa en Córdoba, donde adquirí una pequeña experiencia profesional. En 1981
Con 23 años decidimos casarnos, formar una familia y hacer realidad ese laboratorio. Pensamos que el lugar más idóneo era aquí, en Martos. Otra vez el aceite marcaba mi destino y se cumplía uno de mis sueños desde niña, volver a vivir en Martos. Laboratorio Almazara nacía el mismo año que nuestra fiesta de la aceituna, en 1981, y ha ido creciendo y consolidándose como nuestra fiesta. Nos sentimos tan unidos a ella que mientras nos fue posible colaboramos con la fiesta de la aceituna organizando conferencias técnicas del sector. Aún guardo los recortes de prensa. En la década de los 90, Laboratorio Almazara se transformó en CEMUropa. Amigos, me considero una persona muy afortunada. Tengo una familia a la que adoro y ejerzo mi vocación, la química analítica, en el mundo de los aceites de oliva, mi gran pasión. Con el paso del tiempo, los marteños hemos conseguido que las almazaras sean nuestras. El olivarero se ha convertido en industrial con las almazaras cooperativas. El olivarero debería pensar y actuar como tal y no quedarse solo en el papel de agricultor. Somos un pueblo agrícola, pero también industrial. Quiero poner en valor cómo ha evolucionado el sector olivarero en Martos en los últimos años. No solo se ha introducido la tecnología más puntera dentro de nuestras almazaras, sino también se ha mejorado la calidad de nuestros aceites de oliva vírgenes. Entre mis recuerdos de niña están los días que hacía magdalenas con mis tías en casa de mi abuela y que íbamos a cocer a la imparsa. Aún siento su olor. Recuerdo que mi abuela siempre nos preguntaba: ¿habéis desahumado el aceite? En esos años, los aceites vírgenes que producíamos eran suaves, pero tenían el olor y sabor característicos del atrojado y del capacho. El desahumado consistía en calentarlo con una cáscara de huevo o freír un trozo de pan. Así se lograba que se perdiese ese olor y sabor característico poco deseable para los dulces. Era una desodorización casera. Los vírgenes extras que obteníamos a finales de los 90 se caracterizaban por ser excesivamente picantes y amargos, que aunque no son defectos, sí producían rechazo al consumidor no habituado. Se pensaba que de nuestra variedad de aceituna picual no se podía conseguir otra cosa. En los últimos años estamos demostrando que eso no es cierto. Estamos obteniendo aceites de oliva vírgenes extras de excelencia que fascinan al consumidor. Así, la fiesta de la aceituna marcaba el inicio de la recolección, pero en nuestro afán de superación en el arte de elaborar aceites vírgenes extras, singulares o de excelencia, lo hemos adelantado. Consecuencia de la influencia del estado de madurez de la aceituna en las características sensoriales de nuestros zumos naturales. Hemos evidenciado que si seleccionamos aceitunas sanas, las recolectamos cuidadosamente en un punto de maduración anterior a lo que teníamos establecido. Mimamos el transporte hasta la almazara. Junto con la obtención y almacenamiento, nuestros vírgenes extras son insuperables. ¿Y su comercialización? Cuentan que Tales de Mileto, en Grecia, unos 600 años antes de Cristo, gracias a ciertas observaciones que hizo sobre los astros, adivinó que la producción de aceite iba a ser extraordinaria. Arrendó los molinos de la región y gracias a su monopolio obtuvo unas fabulosas ganancias. Marteños, aún tenemos pendiente la comercialización de nuestros aceites vírgenes extra envasados. Nos falta llegar directamente al consumidor. Estamos lejos del mercado final, pues nuestras ventas se siguen realizando la mayoría de las veces a granel, a los grandes grupos envasadores. Los grandes grupos envasadores mantienen una elevada especialización en la comercialización de aceites de consumo masivo, de reducida calidad y poco diferenciado, y con importantes campañas publicitarias para dar a conocer sus marcas, que son el principal distintivo de sus productos. Imitémoslos. Aunemos fuerzas, juntándonos y creando un distintivo de calidad de Martos.
Ocupemos ese nicho de mercado de los zumos de aceituna genuinos que ellos no cubren. Esforcémonos haciendo campañas publicitarias como ellos. Consigamos que el consumidor asocie maltos a vírgenes extra de excelencia y difundamos la cultura de los aceites de oliva a los consumidores, para que sepan diferenciar los zumos naturales de aceituna del resto de los aceites. Que el consumidor tenga una cultura sobre aceite equivalente a la que se tiene sobre vino. ¡Qué envidia me dan los vinos! ¿En qué hogar no hay más de un vino de distintas calidades? ¿Y aceite? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tenemos nosotros en casa? Luchemos por transmitir que los aceites de oliva, al igual que los vinos, hay de distintas calidades y enseñemos a utilizarlos según el uso. En una cocina que se precie debe de haber más de uno y un buen cocinero debe saber maridar los vírgenes extras con sus platos. Potenciarlos sensorialmente con la diversidad de matices que tienen los vírgenes extras, incluso dentro de una misma variedad. Deberíamos de luchar por conseguir que nuestros aceites vírgenes se llamasen lo que son, zumo natural de aceituna, y poderlo poner en la etiqueta, al igual que está permitido poner zumo de naranja natural. El Códex Alimentario, establecido por la FAO y la OMS en 1963, recoge normas, directrices y códigos de práctica alimentaria internacionales armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. Y define zumo de fruta como. Por zumo de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la parte comestible de fruta en buen estado, debidamente madura. Y en el apartado sobre calidad expone: los zumos y néctares de fruta deberán tener el color, aroma y sabor característico del zumo del mismo tipo de fruta de la que proceden. ¿No lo cumplen nuestros zumos de aceituna? El consumidor, que no sea de la zona productora, entendería fácilmente la diferencia con el resto de los aceites, otorgándole el valor que le corresponde como zumo natural. No obstante, no debemos olvidar que aunque luchamos por obtener el aceite de máxima calidad, virgen, extra, al ser nuestro proveedor de materia prima el olivo, no podemos controlar todos los agentes externos que afectan a la calidad, sintiéndonos impotentes en muchos momentos, obteniendo aceites vírgenes de la calidad inferior, origen del resto de los aceites de oliva que llegan al mercado, pero que no llevan el apellido virgen porque no son zumos naturales. Por ello, poner en valor ante el consumidor nuestros zumos naturales de aceituna no consiste en menospreciar al resto de los aceites de oliva. Somos sus padres y todo suma para la rentabilidad de nuestro olivar. Al consumidor hay que transmitirle que el peor de los aceites que se saca de la aceituna es mejor para su salud que el resto de los aceites comestibles. Nuestros zumos naturales de aceituna no solo son apreciados por su valor gastronómico, sino también por sus propiedades curativas y nutricionales. El aceite fue considerado como un producto energético, reconstituyente y nutritivo desde Hipócrates, médico de la antigua Grecia, hasta Galeno. Las fricciones de aceite sobre el cuerpo eran muy apreciadas en la antigüedad, porque servían para mantener la elasticidad de los músculos de los atletas, la frescura y suavidad de la piel de las damas elegantes, la flexibilidad y el brillo de los cabellos y la delicadeza de la piel de los niños. Tales propiedades, intuidas por la sabiduría popular, requerían, no obstante, ser confirmadas científicamente. Recuerdo que en los años 70 mi madre tuvo problemas digestivos y su médico de cabecera le recomendó que tomara aceite de soja. Y en mi casa se compró aceite de soja.
Los americanos habían conseguido hacer creer a la comunidad médica sus beneficios para la salud. La dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, es una rica herencia cultural que nació de la confluencia geográfica, histórica, antropológica y cultural de 3 continentes: Asia, África y Europa. A partir de la simplicidad y la variedad, en un entorno hospitalario y climatológicamente templado, fue surgiendo una de las combinaciones de alimentos más equilibradas, completas y saludables del planeta. Los beneficios para la salud de la dieta mediterránea, donde uno de los ingredientes principales, por no decir el principal, es el aceite de oliva, fueron inicialmente descritos en los años 50-60 por el Dr. Case, fisiólogo norteamericano, conocido por su contribución al estudio del efecto de la dieta sobre las enfermedades cardiovasculares y considerado como el gran impulsor de la denominada dieta mediterránea. En España, científicos especialistas en nutrición como don Francisco Grande Cobián, fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Nutrición, don Gregorio Varela y don José Matay, fueron de los primeros que realizaron numerosas investigaciones donde evidenciaron que los aceites de oliva son enormemente beneficiosos para la salud humana. Cada día los investigadores descubren nuevas propiedades saludables de los aceites de oliva y en particular de los vírgenes. Estos descubrimientos nos dan más argumentos de venta para potenciar el consumo de nuestros vírgenes. Marteño, qué importante ha sido y es nuestra presencia en el sector de los olivas vírgenes, hasta el punto que la variedad picual se conoce mundialmente con el sobrenombre de marteña. Paisanos, vivimos en un pueblo del que podemos estar profundamente orgullosos y por ello tenemos el derecho y el deber de promocionar nuestros recursos naturales, nuestros aceites de oliva vírgenes, y hoy lo realzamos con nuestra fiesta de la aceituna. Y ahora viene el momento de disfrutar entre amigos, vecinos y visitantes de nuestro tradicional ollo, pan con aceite. Os pido que aviváis vuestros sentidos para disfrutar de nuestros vírgenes extras, disfrutad con ellos y de ellos, disfrutad de las sensaciones que nos transmiten, sensaciones que deleitan, seducen y cautivan a quien los consume. Gocemos de su gama de colores, del verde menta al amarillo verdoso, de su sinfonía de olores y sabores, su frutado alto que recuerda a la aceituna, a la hoja verde, a la hierba recién cortada, al frescor del campo, a la tomatera y al tomate, a la ayoza. Son poesía viva. Marteño, ¡viva nuestros aceites de vírgenes! ¡Viva nuestra fiesta de la aceituna!